Zayat Ibáñez. Mano a Mano. Un podcast sobre política y economía argentina. Nuevo episodio de Mano a Mano. Pablo Ibáñez, Alfredo Zayat, Pablo Ibáñez. Episodio número... ¿37? No sé, el que tiene que saber eso. No, 37, creo que es el 37. No. O si no, es el 37. No estudiaste, ¿eh? Sé que no es el 36. Debe ser el 37. Lo que pasa es que hubo escuchame, una semana donde alguna gente se va de joda. se fue de joda y no grabamos, entonces perdí el eje. Creo que es el 37, sí. ¿Estás seguro? Sí, creo que es el 37. Bueno, no importa. No. ¿No? ¿38? Sí. Bueno, entonces, Episodio número... 38. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que Después voy a entrar- hablar de economía, tiene que entrar de a las política, pero redes, esto es lo más importante. Tiene que seguirnos en redes, tiene que entrar a las aplicaciones, tiene que entrar a YouTube, suscribirse al canal, poner las notificaciones para que enterarte cada vez que hay un nuevo capítulo, porque por ejemplo, por ahí no tenías notificaciones y no te enteraste que no hubo capítulo la semana pasada. Alguien me reprochó ¿Qué? que a veces somos un poco inestables, que por ejemplo hubo un capítulo que lo grabamos un viernes. Y bueno, pero era porque nosotros estamos con Di la las noticia. explicaciones del caso convenciste- esperando, pero dice, no, yo estoy acostumbrado a escuchar bueno. en determinado día, así que le digo, Agarraste uno hágalo. obsesivo o uno con un toque. Bueno, sí, pero tenía esa dinámica que le escuchaba. Saludos a todos, naturalmente, los oyentes y las oyentas. Y Quiero entren decirlo, sí. a YouTube también, Ajá. decía, y a Spotify también para hacer seguimiento y comentar, opinar y calificar llegado el caso. Algunos opinan y califican en YouTube. Sí, Otros lo hacen a nivel personal. sí. Ibáñez, la estás rompiendo toda. ¿Por qué? Comentarios. Ah, no. Che, no. mano a mano. Está muy bien, no, está muy bien, está muy bien. Pero Está muy bien. Pablo, ¿cuánta información? Debemos Pablo. agradecer la confianza y la constancia. No voy a de revelar los- quién, pero hasta me dice, mirá, lo escucho y ahí saco sumario de temas No, para, no sea, para, no seamos para, así. el, para el diario. Bueno, vayamos. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, sacamos de este tema. Economía. porque Es la economía. Haceme la introducción. Déjame compartir con vos una reflexión para ver si esto ayuda a disparar. Hay una sensación general, Sí. y la sensación general es que había un frente económico que parecía que en la macro, ¿sí? Cuando hablamos de la macro, hablamos de riesgo país, del dólar, de Brecha inflación, cambiaria. básicamente brecha cambiaria, más inflación, que estaba más o menos ordenado. Y era como el gran capital de Milei que estaba demostrando superávit fiscal, dólar estable, la brecha contenida en 30%, 40% y cierto marco de estabilidad, que tuvo algunos temblores, pero se había parecido recuperar luego de la sanción de la ley bases en el Senado, pero venimos por lo menos de 2 semanas con mucho, pero mucho sacudón, mucho temblor. Más allá que había empezado ya en mayo, en junio parece que se aceleró porque empieza a convertirse, corregime vos, siempre la percepción, como que lo habitual sea la incertidumbre, no la estabilidad, que me parece que es lo peor que le puede pasar por un lado al mercado, pero como yo a veces suelo advertir, tratando de bajar un poco a tierra el tema, al tipo que tiene una guita, al tipo que tiene un comercio, al tipo que yo mismo miro el comportamiento del dólar y me aterra más el dólar que el riesgo país, digamos. Bueno, por la historia argentina. Por la historia argentina y porque todo lo que deriva después. y eso. por el viejo chiste, yo sé que es una metáfora tonta, A ver. de la fiebre. Cuando el dólar empieza con los temblores es una fiebre de que algo está pasando. Bueno, es así, efectivamente, es una percepción, por abajo está más tranquilo, por abajo está peor. Yo voy a revelar una interna, porque el título de este episodio es Economía, signo de interrogación, Milei la choca. Pero Milei yo- la choca. Milei ¿cómo es? Decila vos. Porque, Milei la choca. bueno, yo es Vos habías dicho Milei la la chocó. chocó. afirmativo y ya hecho consumado. Claro. Está claro que porque digo Milei la chocó, más allá de que obviamente hay un espacio de poder recomponerla. O sea, es válido el interrogante porque en última instancia, si tiene la capacidad de readaptarse
y acomodar un poco las situaciones o las variables económicas, va a poder pilotearla. Si no, la chocó. Ok. ¿Por qué? Porque el llamado mercado, que son grandes inversores financieros y también de empresas, por los gerentes financieros, no es solamente, el especulador. Mirá, hay una cuestión que es clara. Te viene un segundo semestre que estacionalmente, tanto vinculado con la demanda de pesos, o sea, cuánto tiene que gastar el Estado, aguinaldo, mayor flujo de fondos a lo poco que le da, Sí. tiene que dar, incluso en negociaciones con algunas provincias, o sea, tiene que liberar más pesos que en el primer semestre, Sí. más que después de la actualización, ya por ley, de la fórmula de jubilación, ya no es que lo puede pisar o por decreto. Uno de los puntos, pesos, ya no va a ser tan bueno como es el primer semestre. ¿Y qué es el primer semestre? ¿Cuál es una de las variables fundamentales y que muestra El superávit. el superávit? Entonces ahí ya va a empezar a Pues si ya flaquear. pones un interrogante o una banderita roja sobre el superávit si se sostiene o no se sostiene. Claro. Después, la otra es dólares. Sí. ¿Qué pasa con los dólares en este segundo semestre? Pasó lo mejor, el mejor momento para la acumulación de dólares. ¿Por qué? Porque hiciste una fortísima devaluación, aumentó el tipo de cambio un 118% el 13 de diciembre del 2023. Ya hoy, ya ese aumento por el tema de precios ya se lo comió. Entonces hubo una mayor liquidación de dólares en ese periodo, más el dólar blend, 80% tipo de cambio oficial, 20% el contado con liquidación, pudo comprar 17.000 millones de dólares. Un número importante. ¿Cuántos te quedaron? Que es la clave fundamental. 10, 7, 5. 7, más o menos. Entonces, pero a la vez tenés deuda con importadores, ¿viste? Sí. Que hicieron. ¿Cómo te viene ese segundo semestre? Vas a tener menos liquidación de dólares. Eso es estacionalmente, pasa así, pasa siempre así. Porque los que tienen esos dólares traducidos soja, maíz, dice, tengo estos dólares, soja, maíz, ¿por qué los voy a vender? ¿Puedo sumar 2 datos? Sí. Un primer dato. Ayer hablando con un hombre vinculado a los negocios del agro, Sí. que tiene campo y que suele subalquilar, digamos, para la explotación, decía, está muy difícil el trigo. También, con el tema de los precios, también se puede complicar ese fenómeno. Para la siembra del trigo. Para lo que viene, digamos. Por la rentabilidad, que está muy mal. Siempre hay queja de rentabilidad, pero me decía, tenía un campo importante para alquilar, no conseguí un subcontratista que me pueda venir a sembrar. Tema 2. Dato importante, muy importante ese dato que estás dando. Tema 2. Hoy hablaba al mediodía con un hombre del gobierno y me decía, lo de la no liquidación del campo es relativo. Estuvimos haciendo un trabajo histórico, me decía, y siempre hay entre 10 y 20 mil millones de dólares en silo bolsa. Ahora dicen que hay 15.000. Esto, mi pregunta era, parte eso a partir de si en algún momento vos producís algún fenómeno para que el campo te liquide si podés tener una recuperación de cierta calma. ¿Y cuál sería ese fenómeno? No, como diciendo que ellos no creen o no están viendo que el tema de la liquidación del campo sea hoy una variable determinante. No, que la guita... No, es una variable determinante, es una variable que están liquidando menos dólares que en términos relativos que el año pasado que fue de sequía. Sí, me lo decía al revés, como diciendo, no podemos depender del campo. Como diciendo, acá la única forma de resolver el tema es que haya o no haya guita del fondo. Ah, bueno, está bien. Pero bueno, no vas a tener plata del fondo en los próximos 6 meses. Está clarísimo. Ahí hay otro dato fantástico. A ver. Que es el tema, también me lo dijo hace algún 20 días un economista del ecosistema del peronismo, con muchas relaciones en el mundo, y me lo volvió a repetir hoy. Hoy, a futuro, la única expectativa de Milei con el fondo es Trump.
Bueno, está bien. Que sea tan, pero faltan 6 meses. ¿Qué pensás? ¿Que Trump, cuando asumen ellos el Puede 4 ganar de, el primero de enero, o el 10 4 de enero creo. Claro. El 10 de enero, ¿no? ¿Vos pensás que, digamos, al día siguiente asumir? No, sí, Va a estar, sí, entonces. sí, Milei, No, no. ahora los quilombos que tiene Estados Unidos para decir, no, sí, lo primero que voy a tomar la decisión es que el fondo te habilite Claro, digo, lo pongo el como crédito. criterio desde ese hemisferio del análisis que tiene que ver con el mundo libertario, lo que me dicen que ven un panorama complejo respecto a cómo resolver el tema y que la única salida, y esta es la pregunta que te hago, si vos la compartís o no, la única salida es una devaluación, Bueno, con lo que implica o no implica. Exacto. Entonces eso es el punto donde están en la trampa, digamos. Entonces vos tenés esas opciones, digamos, para Argentina es mediano plazo. Pensar el año que viene, digamos, el primer semestre del año que viene. Para el cortísimo plazo es la devaluación, que es lo que le está pidiendo el sector agropecuario, los exportadores e incluso el mercado. Pero ¿por qué aumenta la brecha? Y aumenta la brecha porque están viendo lo que nosotros estamos describiendo ahora acá, que ese segundo semestre no va a ser como el primero. Digamos, la famosa luna de miel o el periodo de gracia para Milei terminó. Y en el término económico terminó. Esto es un dato, no es ni un deseo, ni una situación de decir, bueno, vamos a hacer un análisis hipotético. No, terminó. Y no porque lo diga yo, sino porque eso lo ves en los comportamientos del mundo empresarial y el mundo financiero. Entonces, no tenés esa liquidación de dólares en un escenario donde la demanda de dólares va a crecer. Va a crecer por incertidumbre, pero después por cuestión objetiva. Pago de deuda, pago de la deuda a los importadores a partir del BOPREAL. Entonces, ahí es donde empieza a haber esa tensión, porque yo te dije que compraron esos 17.000 millones. Ahora bien, ¿cuánto es que acumularon? ¿Cuánto a esa espalda financiera pudiste incrementar? Teniendo en cuenta que partieron, es cierto, de una herencia muy pesada vinculado con el tema de las reservas. Sí. Que, en la jerga técnica de los economistas, con reservas negativas. Es raro, ¿no? Porque decir, ¿cómo reservas negativas si había 21.000 millones? Bueno, porque empieza a descontar los yuan, etc. Sí. Bueno, no importa. Estabas con eso, necesitabas ampliar tu espalda financiera. ¿Ampliaste tu espalda financiera para poder soportar sin ninguna turbulencia cambiaria este segundo semestre? No. Por eso empieza a haber un dólar blue que empieza a coquetear 1.400 pesos, el contado con liquidación y el dólar MEP. El Ministerio de Economía, el Banco Central dice que no interviene en nada. En el mercado saben que interviene a través de terceros para tratar de pisarlo, porque ya vos tenés el dólar blue casi a 1.400 y el contado con liquidación a 1.300, 1.310 o el MEP 1.290, digamos, tenés una brecha muy grande ahí. Entonces, ahí es donde aparecen las dudas y bueno, ¿y entonces qué hiciste durante estos 6 meses de periodo de gracia? Por eso digo que Milei la chocó. Porque Milei la chocó en el mejor momento para poder generar las bases para decir, bueno, hago esta reforma, hago este ajuste, el ajuste fiscal, todo eso está agarrado con alfileres. No, podría decir, si uno mira el proceso, podría decir, bueno, instaló la regla del ajuste fiscal, más allá de que sea o no sea sostenible en el tiempo, la cuestión del superávit, que vos bien la observás, sí, que va a ser muy difícil para él, instauró, digamos, cierta conversación política de ese orden, y uno puede presumir que en los primeros 6 meses, que debería ser el momento donde él quede más fortalecido para dar sustentabilidad a su mirada del mundo sobre la economía, no logró, digamos, las herramientas suficientes. De hecho, va a lograr recién esta semana lo que es la ley base. La pregunta es, y esta fue una pregunta que le hice a varios en estas 24 horas, digo, ¿hay algo, ¿sí? ¿Hay algo que pueda hacer el gobierno y que le permita recuperar cierta calma? Digo, porque por ahí te devalúan 15%, aparece liquidación del campo, no hay un corrimiento desmesurado a precios y volvés a recuperar cierto orden, por lo menos volvés a pasar de la incertidumbre a cierto nivel de estabilidad. Sí,
Lo que pasa es que ahí va a estar, por una parte, podés reordenar un poquito, ganar tiempo. Sí. Ganar tiempo pensando en el 2025, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, que ahí te entren dólares, que mejore todavía aún más la balanza energética. Es importante ese dato, ¿eh? Sí, claro. Está incrementándose el superávit de la balanza energética. Sumado a inversiones extranjeras a través del RIGI, bueno, no es una cuestión de que lo salva, pero le da margen de maniobra en un año electoral. Ahora bien, ¿pero qué es lo el que año va? que viene, Sí, no este año. claro, pero si hace esa movida que vos decís, ¿qué es lo que puede ganar en ese aspecto? Eso es lo que te digo. ¿Gana Sí. en qué pierde? No, No, ¿en qué pierde? creo La palabra. claro, No, ahí no. es demoledor Bueno, porque para ahí Milei. porque ahí hay un punto, por eso yo a veces no entiendo si es dogmatismo o es convicción política o es pulseo con el poder de decir no te devalúo, no te devalúo, no te devalúo, te devalúo. Bueno, Entonces, digo, ahí entras en la idea. Ahí me da dos impresiones. La primera impresión es que una vez que entregaste un 15 de evaluación, al mes y medio te dicen otra vez el dólar está atrasado, dame 15 más y te empiezan a correr otra vez con la vaina. Eso como que hay un fracaso es de orden político, de relación de poder. bueno, eso es una. Pero para Milei, que siempre se ha presentado y se sigue presentando como el economista más grande de todo el universo. Experto en crecimiento económico con o sin plata. Que viene el premio Nobel, Sí. digamos, lo dejamos. Eso lo quise mencionar porque Sí, lo quería sí, pasar, porque si no era imposible no ignorarlo. Digamos, todo eso es el tema de la palabra y la autoridad. Sí. Entonces, ya no es solamente esa negociación de poder que, por ejemplo, la vivieron todos. Sí, claro. La vivió Massa para pensarlo en lo que fue el día después de las PASO del año pasado, donde tuvo que devaluar, bueno, después lo maneja, etc. En este caso, es la palabra de Milei que se presenta como la autoridad y que va a ordenar la economía argentina para que sea potencia para los futuros 100 años, donde tenés la devaluación y también sube la inflación. Claro. Entonces, son dos variables fundamentales que están marcadas a fuego sobre la credibilidad de Milei que la rompería. No. Entonces entró en esa trampa, pero en una forma solo entró. No, entró ahí, digo también cómo hay cierta flexibilidad en esos procesos, porque también es cierto que parecía que Milei iba a romper con la casta y terminó negociando y sumando tipos de la casta y ahí hace acuerdo político. Digo también que después ahí puede jugar cierto bilardismo del resultado. Si el tipo hace concesiones, voy al punto concreto, si el tipo hace concesiones, revisa su palabra y toma decisiones que ordenan un poco el frente financiero, bueno. En la lógica tradicional de la política, y me tiro a la pileta de Pablo Ibáñez, es que un gobierno, su presidente, para poder hacer eso, tiene que estar inmerso en una crisis política. Y la resuelve, cambio de gabinete, genero nuevas expectativas, saco el ministro de Economía, pongo otro ministro de Economía, Sturzenegger, libero el cepo, hace todo una movida y dice, bueno, ahora sí. Pero ¿cuál es la diferencia de Milei con todo el resto de los presidentes desde Alfonsín hasta la fecha? Él se presentó como ministro de Economía. Claro. Él se presentó, yo soy economista. Él es el ministro de Economía. Y yo soy el ministro de Economía. No voy a devaluar. La economía va a crecer en B corta, o sea que va a caer fuerte y va a rebotar. Y voy a mantener el superávit fiscal a rajatabla. Nadie va a poder tocar el equilibrio fiscal. Claro. ¿Fue él solo? No fue el ministro de Economía. Sí, está claro. Hubiese sido Caputo con todo esto. Bueno, saco a Caputo, no funcionó. Yo tenía los objetivos. Podía armar esa crisis política o se expresaba esa crisis política. ¿Cómo se resuelve esa crisis política? Cambio de gabinete. Cambiando de gabinete, nuevo plan empieza económico. La segunda etapa. Tuvimos el primer proceso, fue una transición, fue un momento de emergencia, ahora tenemos que hacer tal cosa. ¿Y ahora? Bueno, no descarto en términos, por eso digo, si están en una encerrona, en algún momento, el famoso chiste del laberinto, tenés que tratar de salir, así sea saltándolo. No sería también bastante insólito
que el dogmatismo o cierto recelo por aceptar, digamos, que a veces la realidad no es como él imagina que es, lo lleve a agravar la situación de su propio gobierno. No, sería insólito porque sería una especie de tiro en el pie. Por el otro lado, le aplico la lógica más política y digo, también vos tenés al campo, por ejemplo, que está hablando de atraso cambiario, está pidiendo devaluación, pero parece que hay una especie de todavía un trato preferencial con Milei a pesar de que está con el dólar atrasado. Entonces Sí, digo... ¿pero por qué? Porque hay una cuestión ahí política e ideológica muy No, fuerte. no importa, muy fuerte. quiero decir que él tranquilamente podría Sí, mostrar lo esa puede hacer. concesión como un logro. Sí, lo Porque puede. fue como cuando Pero Macri sacó las retenciones. Sería digo. otro Milei. Sí, Si sí, lo sí. hace, yo digo, voy a decir, bueno, ahí apareció otro Milei. Hasta ahora lo que está mostrando no es eso. Salvo que vos me digas, con más información y más conocimiento, existen dos Milei. Sí, yo por momentos siento que existen dos Milei. A ver, la semana pasada, lo dije el otro día en el programa y me parece que adquiere todavía más vigencia, porque la semana pasada alguien del equipo muy chiquito de Milei me dice, Milei creía que a mitad de año Caputo iba a estar terminado. Sí. Entonces, ahí entraba Sturzenegger. Sí. Ahora, él cree que todavía a Caputo le queda resto, entonces no sabe qué hacer con Sturzenegger. Esa era, a grandes rasgos, la definición. ¿Qué me hace pensar eso? Que él pensaba que Caputo iba a ser un ministro de la transición. Y si él pensaba que Caputo iba a ser un ministro de la transición, era pensar que a mitad de año venía otra etapa. Entonces, cuando yo advierto que él imaginaba que venía otra etapa, esa segunda etapa tiene que ser necesariamente distinta a la primera y con una lógica que no sea la lógica de Caputo. Entonces, tiendo a creer que en algún punto debe advertir que tiene que pegar un volantazo, de la manera que sea. Por el otro lado... Déjame, dicho esto, si es así, ahí es que puede llegar a ganar espacio generando un momento de crisis, porque si digamos Sí, entra claro. Sturzenegger, libera el cepo, dólar mucho más alto, shock inflacionario, entonces puede decir, bueno, es como el último esfuerzo que le pide a la sociedad para tratar de entrar en un esquema de estabilidad. Sí, que si vamos a volver a discutir sobre la opinión pública, digo. No, claro, pero digo, si él está convencido efectivamente que hay un 40, 45, 50% de la opinión pública que lo acompaña y que todavía considera que es un sacrificio necesario para mejorar a futuro, por ahí puede hacerlo. Requiere, digamos, una dinámica de él. Y hubo un episodio en este tiempo, voy mezclando cosas, pero hubo un episodio que el otro día veía un tracking diario de imagen positiva de Milei y hubo un imagen diaria desde que asumió hasta ahora, diaria, un tracking diario, no un tracking diario. El tracking diario es consultas diarias a diferentes... medición diario, de saber... diarias por teléfono, por internet, ¿qué opina teléfono, todo eso. Bueno, imagen positiva, imagen negativa. Le explico a la gente. Entonces, un solo momento Milei venía en caída y recuperó. Y el momento que recuperó fue el discurso del 1 de marzo. Cuando sorprende con una actitud un Milei que venía absolutamente rompo todo, sorprende con una convocatoria al Pacto de Mayo de diálogo y llamar a todos y la Argentina y digamos, todo ese coso que después no se cumplió. Pero fue efectista y fue efectivo en ese planteo. Entonces, es decir, todavía hay resto de... Teorizo, especulo a partir de ahí que hay un sector de la sociedad que puede premiar un Milei que diga, che, bueno, ahora viene otra etapa, hay que hacer un nuevo esfuerzo, necesito cambiar, necesito sumar gente, necesito hacer, y voy para allá. Su propia realidad evidentemente conspira contra esa dinámica, su propia mirada del mundo. La mirada, la personalidad. O el dogmatismo que plantea. Por eso, sirve para matizarlo. Y una tensión más. Yo observo mucho más la del dogmático y la del egocéntrico, donde dice, esta idea
es la dominante, la mejor del Sí, sí. mundo, y entonces yo voy a ganar. Pero bueno, vale este aspecto que vos mencionás porque matiza esta opinión. Bueno, ¿cuál va a ganar? ¿Cuál Sí, se va a imponer? si hay un mix, digamos, por ahí hay un híbrido, por ahí hay un Milei blend que es un poco dogmático y un poco pragmático y encuentra un punto Sí, en el medio para ordenarse. También haciendo el chiste del Nobel de Economía. lo mencionaste también, ¿eh? Lo Claro. querías mencionar vos Sí, también, claro, ¿eh? pero lo quiero mencionar en el plano de que también, evidentemente, el otro día Pablo Salinas, que es un consultor, se tomó el trabajo de poner a mirar los viajes de Milei y llegó haciendo la cuenta de que 1 cada 5 días que lleva de gestión estuvo fuera del país. También da la impresión que Milei, por momentos, se turba con la realidad de la Argentina y lo que decide es tomarse un avión y se va. Así como algunos se van a la costa cuando están cansados, se va a que lo aplaudan en otro lugar. Aplausos que no tiene, por lo menos, en las habituales. No Más o tiene. menos. No, pero no tiene esos auditorios, digamos, que en teoría podrían, o él imagina que lo prestigia por la Hyatt o por lo que sea. Entonces, también me parece que hay un plano ahí. Siempre tiendo a pensar que hay una tensión desde la política y desde el poder que trata de ordenarlo, trata de decirle, che, acá tenés que tomar alguna decisión. Si no, de esta manera, como dice Zayat, vas a chocar la economía. Quiero incorporar una cuestión estructural de lo económico, porque lo que estamos hablando está vinculado con la coyuntura, con la macro de la coyuntura, con el dólar, la inflación, qué va a pasar el semestre. Y quiero mencionar un aspecto estructural del esquema económico de Milei que ya está, ya se impuso, A ver, que se da en los datos ya fríos, datos duros del primer la trimestre. economía real. Desocupación y Desempleo. desempleo y distribución del ingreso. Y salario real y jubilación real. ¿Por qué digo el primer trimestre? Si querés también se puede extender al primer semestre. Porque es el gran golpe Mm. a los ingresos de los denominados sectores populares, que yo incorporo a la clase media dentro de los sectores populares. Y es el gran golpe que en general, no en general, en los hechos, las políticas económicas similares a las de Milei aplicaban el gran golpe a esos ingresos y a la distribución y al nivel de empleo y al mercado laboral. Eso fue en los primeros meses de la dictadura militar con Martínez de Hoz, en el periodo sacando los turbulentos de Menem con la hiperinflación y la convertibilidad, y en los primeros meses del gobierno de Macri. Ahí es donde se produce la gran caída. Sí. Después empieza a fluctuar. Y empieza a fluctuar también por razones políticas electorales. Estoy hablando ya en el periodo de la democracia, ¿no? Por ejemplo, vos tuviste en el Macri, donde 2016, con la devaluación de fines del 2015, 2016, la gran caída. 2017 te vienen las elecciones, bueno, ahí tratás de Abre la billetera, claro, empiezan pero medidas. no se recuperan. Sí. Del punto que salen, viene la caída, no vuelven a ese punto original. aplico tu lógica. Porque así fue, con la dictadura bajó, después subió un poco. Nunca vuelve. Y es un serrucho para abajo. El rebote es coyuntural, el deterioro es estructural. Perfecto, es como para terminarlo así, eso es un fenómeno, Ibáñez. Así es. Entonces, pero por eso lo quiero mencionar, no quiero que pase, digamos, porque estamos hablando de la coyuntura. Esto es un elemento central para poder entenderlo, porque ahora van a venir y bueno, está mejorando la jubilación, pero está mejorando. Lo que perdiste, desde lo perdiste, pozo, claro. que lo que perdiste, perdiste. O el salario real, o la distribución del ingreso. Pero vos fijate esa serie desde ese momento, digamos, estoy hablando mediados de la década del 70, Claro. digamos, y con los cambios que hubo en la Argentina, con los cambios que hubo en el mundo, con los cambios que hubo en el mercado laboral, yo le entiendo todo eso, y tiene particularidades en cada uno de estos periodos, pero esta es la caída. Ahí es donde yo puedo decir, y ganó. ¿Quién ganó? Y ganó el poder económico, digamos, no Milei. Milei en última instancia es un representante de ese sector del capital frente a lo que son los ingresos de los sectores populares, porque es impactante,
los datos de distribución del ingreso Repasá, digo, porque se conocen llegó datos genéricos. al nivel de hace 16 años. Digamos, una situación dramática. El decil uno, que más tiene pobre, con el más pobre. El más pobre tuvo una caída del 33%. Ni en la epidemia, Ni en la pandemia. Ni en la pandemia tuvo una caída similar. Fue del 20 y pico %. Esto es dato de Daniel Steinhardt, ¿no? Pues, digamos, es muy fuerte lo que significó las transferencias de ingresos. Y obviamente la mayor brecha entre los ingresos de los que más ganan y de los que menos ganan. Esto a nivel de la distribución del ingreso y el empleo. También. Te saltó a 7,7. En el primer trimestre, que todavía... Ahí hay una discusión. Primero que hay que mirar... Con el 6,9. Sí, claro, hay que mirarlo con el 6,9, que fue el mismo trimestre del año pasado. Por las cuestiones estacionales. Sí, obvio. Primero hay que verlo, que creció casi 0,8. Ahora... Pero todavía no estaba fuerte el golpe. No, la pregunta es esa, si el segundo trimestre... Y empieza a haber mucho más... Va a ser efectivamente el... no, y para adelante también. Porque escuché teorías distintas. Algunos dicen, bueno, lo peor fue el primer trimestre, y otros dicen, no, el segundo trimestre va a ser efectivamente el que golpee. No lo sé. Esto lo hablábamos, son diferentes momentos. Porque las empresas inicialmente rápidamente no despiden. Están viendo, bueno, sí, hacemos suspensiones y bueno, trabajamos 4 de los 5 días, bueno, no damos los aumentos, van viendo, no van a destruir su capital humano, las empresas de un día para el otro. Digamos, fíjate lo que hace Asindar. Claro. Asindar dice, y bueno, los próximos 6 meses sí, trabajamos 2, y los otros, y bueno, te pagamos menos, claro. Pero a la vez van a empezar con retiros voluntarios, entonces así es. Sí, la dinámica es esa. Claro, es una dinámica no de un trimestre. Hablando de grandes empresas y de trabajo formal. Y las pymes. Porque en las pymes y en el cosa a veces... Pero en las pymes también tienen un tiempo. Entonces dicen, no despiden rápidamente las pymes. ¿Las pymes qué hacen primero? Y no alcanza la guita. Y bueno, no pagamos los impuestos. Me estoy acordando de una historia que es medio dramática. ¿Viste que estuvo la asamblea de Comarco, de la Cámara Argentina de Construcción? Sí. Que te tengo un datito ahí. Es una anécdota, nada más. Lo que voy a contar porque es una anécdota media densa. Cuenta un empresario, mediano empresario, que tuvo que echar gente y le dijo, muchacho, esto no da para más. Básicamente una empresa vinculada a la obra pública, no hay liquidaciones, no hay partidas del gobierno nacional a las unidades paga la deuda. Y no pagan la deuda. Digo, que ahí también estaban hablando de que ahí se está generando una bola, porque muchas todavía están en el tránsito a ver si en algún momento se destraba algo. Si no, eso se va a convertir también en una industria del juicio donde va a haber un montón de licitaciones y concesiones hechas. Ahora te cuento de eso. Pero bueno, y contaba un tipo en un grupo de empresarios y de abogados de empresas que le había pasado eso y que se había generado una guerra entre los que laburaban porque le decían, no me eches a mí, echa a aquel que votó a mi ley. Como que esa era la cuestión, digamos que había... Dramático eso. El tipo lo contaba con un espanto y la verdad, viste, es una anécdota muy fuerte. Que yo la doy como válida porque el tipo que me la cuenta estaba ahí, la escuchó, quedó impresionado, me lo cuenta impresionado y parece, digo, esa densidad que expresa las dos cosas. Expresa el momento crítico y expresa también que hubo sectores que terminan siendo claramente perjudicados, por lo menos en este momento por las medidas del gobierno, que en algún momento se subieron al tren y que posiblemente todavía forme parte del universo que sigue esperando, teniendo esperanza, teniendo expectativa de que en algún momento haya un rebote. Hablando de la Cámara de la Construcción, déjame, no una anécdota porque fue más explícito, no el monto, que yo ahora te lo voy a decir, cuando Weiss, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, frente a Caputo, le está diciendo, usted tiene una deuda conmigo, con nosotros. Sí. Y además aplicando que ajuste con intereses, porque te imaginás, la deuda con la inflación que
que hubo y sigue habiendo, la licúan de una forma fabulosa. Entonces, es la primera vez en el espacio público, una cámara y empresario hace un reclamo fuerte. Pero si no hace un reclamo fuerte que los partieron al medio. Y bueno, ¿sabes cuánto es la deuda? Más o menos, número redondo, 400.000 millones de pesos. Y por eso también es el superávit fiscal trucho, porque vos no estuviste pagando la deuda. Claro. Y los de la Cámara de la Construcción dice, ni un bono nos dan como fueron la deuda para las energéticas a Camesa. Ni un bono, que también se generó despelote dentro de Camesa, dentro de las empresas, dentro del sector energético, que eso también afectó un poco la reputación de Caputo. Vamos, porque traducido, aunque para algunos pueda sonar muy fuerte, eso es un default. Claro. El Estado tiene una deuda, no la paga. Al 34. Y al 38. 38. Al 38 dice, bueno, te doy un bono. Esto a nivel internacional es default. Es un pagadiós. Bueno. Se viene, después tenemos que hablar de eso. Bueno. Después, en otro capítulo vamos a hablar de la deuda de lo que tiene que pagar algunas provincias en septiembre. En dólares. Sí. Ya vamos a hablar también. ¡Opa! Bueno, con las constructoras pasa lo mismo, está en default. Claro. Bueno, y acá vino ese reclamo de las empresas de la construcción. No, pensaba ahí que también estuvo Martínez de Boca diciendo que había 130.000 trabajadores que habían perdido y que habían perdido. Si no me falta, creo que había 400.000 laburantes. Claro, eso te estaba haciendo cálculo. 30%, 35% sí, terrible. De los trabajadores se cayeron, y me acordaba, ahí también hay una variable, dentro de la ley base se puso que obras de más de 80% de avance van a recuperarse, las retomaría el gobierno, con fondos del gobierno, habrá que ver cómo impacta eso en lo fiscal. Lo pregunté, me dijo que básicamente tiene fondos, hay muchos fondos de organismos multilaterales, por lo tanto no afectaría, pero me quedo con esto, con la frase que usaba Milei para hablar de la Cámara de la Construcción. Claro, bueno. Ahí también volvemos a la idea de... Bueno, digámosla. Era Cámara Argentina de la Corrupción, decía Milei. Ahora, si ahora Milei reactiva ese fondo y con esos mismos actores reactiva la obra pública, también va a tener un problema discursivo, si se quiere. Pero va a tener un problema discursivo. Bueno, Ibáñez, ¿te convencí? ¿La economía chocó? ¿O podemos decir... Vamos a dejar un signo de pregunta, porque más allá del dogmatismo de Milei, uno debe entender que nadie se aproxima mansamente al precipicio sabiendo que del otro lado hay un precipicio. Ibáñez, Zayat Ibáñez. Terminó un nuevo episodio de Mano a Mano. Zayat Ibáñez. Mano a Mano. Un podcast sobre política y economía argentina.